Apenas hace unos días escuchábamos a Mauricio Fernández pedir licencia en San Pedro Garza García, el alcalde de San Pedro Garza García, 4 veces en esa posición, por el cáncer que decía estaba avanzando, contra el que el propio Mauricio Fernández dice o había dicho estar perdiendo la batalla. La idea era pues que después de pedir esa licencia el 15 de septiembre regresara eventualmente al cargo. Desafortunadamente pues hoy se informó sobre su fallecimiento. Fallece el político y empresario Mauricio Fernández a los 75 años, víctima del cáncer. Y le agradezco muchísimo a Luis Mendoza Obando, periodista, columnista del diario El Norte allá en Monterrey, que nos tome esta comunicación. Querido Luis, un gusto saludarte como siempre. Pues una figura central, ¿no?, en la política local, en la clase empresarial y en todo este mito que hay alrededor de cómo los regios, ya en un sentido más amplio del concepto, han resuelto sus desafíos de seguridad. Enrique, buenas tardes. Pues dices bien, justo tenía una discusión con colegas periodistas y coincidíamos en que Mauricio Fernández probablemente sea el político más influyente, ¿no?, de Nuevo León en los últimos 30 años, sin llegar a ser gobernador, porque esa elección la perdió, pero siempre marcando una tendencia, eso sobre todo, ¿no?, como en el discurso del involucramiento que el empresariado podía tener en la política y rompiendo con una tradición del empresariado como de no meterse o de ser muy discreto en las formas en que se metía a hacer política. Pues Mauricio Fernández termina siendo una figura que se pone al frente, que protagoniza, que también es una figura política de su tiempo, ¿no? O sea, si analizamos ahora sí que los Mauricios Fernández a través de las 4 administraciones, pues el primero es uno que se dedicó a darle una estética a la ciudad de San Pedro, a pensar en temas de urbanismo, que era algo que no se hacía en la ciudad de Monterrey. Después viene el Mauricio más comprometido con los temas de seguridad, que es cuando alcanza pues una notoriedad nacional, ¿no? Por este famoso discurso que da el día que toma protesta, ¿no? Cuando menciona si la Constitución no me da las atribuciones para resolver el tema de la seguridad, pues yo me las voy a tomar de todos modos. Y ese estilo al final es fundacional para los nuevos políticos regiomontanos que tienen que abrevar de él. O sea, el mismo Bronco, siendo quizás el otro lado de la luna, pues también bebe de ese arrojo, ¿no?, que tanto emocionó a los regiomontanos que tenía Mauricio Fernández, el propio Samuel García. Entonces, sin duda, pues es un político que dejó una huella muy profunda en la forma de hacer política en Nuevo León. Y por otro lado, es impresionante el efecto que ha tenido. Yo creo que desde que murió Lorenzo Zambrano, yo no veía como esa cantidad de mensajes, ¿no? O sea, dando las condolencias a la familia de Mauricio Fernández. Sí, proyecta mucho, ¿no?, de la identidad regiomontana, empresarial, industrial, echada para adelante, entre lo excéntrico, lo efectivo, lo político y todas estas capas de una personalidad pues tan compleja y tan arraigada en Monterrey como la de Mauricio Fernández. Claro, ahí, digamos, hay paradojas siempre en torno a Mauricio, ¿no? O sea, era uno de los empresarios o de una de las familias empresariales más importantes de Nuevo León y al mismo tiempo, por su excentricidad, pues era visto como un empresario que salía de la norma, ¿no? O pocas veces él se presentaba a sí mismo como empresario. También en un estado y en una ciudad como la de Monterrey, donde pareciera que el arte y la cultura pasan a un segundo plano, ¿no?, por no estar asociadas directamente a la productividad, pues Mauricio fue uno de los impulsores más importantes de que el arte se promoviera en Nuevo León y de que hubiera también expresiones artísticas de gran calidad, al punto que pues hizo un museo hace muy poco, que le tocó inaugurar en esta su última administración, que es el Museo de la Milarca, y ahí creo que sobre todo es donde más se va a sentir su pérdida, ¿no? O sea, porque él era de las figuras que lograba convocar empresarios a que financiaran pues esas cosas que muchas veces los gobiernos no quieren financiar. Sí. En esta época en donde hay un debate no solamente nacional, me parece global, sobre estas dos dimensiones de la democracia, ¿no? La legitimidad y por el otro lado los resultados, el desempeño de la democracia, digamos. Y en donde pues hay países enteros, sociedades que están dispuestas a sacrificar derechos, garantías, libertades
por mano dura. Fue un personaje que caminó en esa banqueta tan delgada, me parece, Mauricio Fernández, Luis Mendoza. ¿Cómo lo ven desde Monterrey? Sí, justo hoy recordaba una columna que escribí a propósito de Mauricio en octubre del año pasado y que tenía que ver con que Mauricio Fernández era un político pues que ya no estaba en su tiempo, ¿no? Un político que no le gustaba ni negociar con con la sociedad civil organizada, no le gustaban los procesos participativos, o sea, era una forma de gobierno basada en el espíritu personal completamente, ¿no? O sea que, digamos, era algo que en los últimos años, al menos en el área metropolitana de Monterrey, pues iba quedando atrás, ¿no? E iban ganando los procesos de participación ciudadana, las organizaciones vecinales, una suerte de gobierno más colaborativo con la que pues Mauricio la verdad no comulgaba. Eso no quiere decir pues que no haya sido completamente disruptivo e importante su aparición en la política. Y creo que si figuras como Mauricio Fernández, con esa personalidad, digamos, tan avasalladora, no hubieran aparecido en un momento como el de la inseguridad de Nuevo León, pues difícilmente el empresariado regio se hubiera puesto manos a la obra en sentarse con el gobierno, sentarse con las universidades y atender el tema de seguridad, ¿no? O sea, recordemos que la policía estatal, como hoy la conocemos en Nuevo León, que es Fuerza Civil, pues es producto de esa sinergia que sin voces como la de Mauricio, que nos pueden parecer estridentes o nos pueden parecer adecuadas, pues no se hubiera dado. Sí, pues bueno, qué personaje centralísimo y qué bueno poderlo revisar contigo, Luis Mendoza Obando, periodista, columnista del Norte. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Abrazo, muchas gracias, Enrique.